Luego hay otro tema, Paloma, que también me interesa, que la has estado indagando últimamente, que es el tema del hermano de Sánchez. Porque hablamos mucho del caso Begoña, a ver qué vuelve a hacer el juez Peinado una vez que ha pasado el parón este del verano, que quedamos ahí con la visita a la Moncloa, con la querella de Sánchez, pero el papel del hermano de Sánchez cada vez tiene más derivaciones, más ribetes que no conocemos. Por ejemplo, publicabas tú últimamente también su visita a Tailandia en plena pandemia. Bueno, en el tema de David Sánchez hay muchas derivadas. En The Objective hemos encontrado una muy interesante, que es una funcionaria de la ONU, japonesa, que al parecer es la mujer de David Sánchez, ¿no? ¿Qué hace David Sánchez con una funcionaria de la ONU que coordina la oficina contra el delito y la droga en Bangkok? ¿Qué hace? Es una cosa rara. Yo no digo que haya ni delito ni nada, pero qué raro es que es la madre de su hija y que coincide todo esto con la... David Sánchez pide una excedencia en la Diputación de Badajoz, donde trabaja, en plena pandemia, y se va a Tailandia. Pero es que este señor entra en Tailandia cuando estaba cerrado a todo el turismo internacional en agosto de 2020, que las fronteras estaban absolutamente cerradas. ¿Cómo entra David Sánchez en Tailandia? Pues la verdad yo no lo sé. Yo he publicado una información diciendo que entró porque él al juez le dice que su pasaporte tiene un sello de entrada en agosto de 2020, con lo cual la única forma de haber podido entrar en Tailandia será con algún visado que le ha emitido alguien o con algún permiso de alguien. ¿Puede ser su hermano Pedro Sánchez? ¿Puede ser el Ministerio de Asuntos Exteriores? ¿En calidad de que entra David Sánchez en Tailandia? ¿Tiene inmunidad diplomática por estar casado con una funcionaria de la ONU? ¿Se casó para tener esa inmunidad diplomática o no se casó? Kaori Matsumoto, que es el nombre de la japonesa, es una vía de investigación muy interesante porque el ministro Álvarez quiso traerla a España. Montó una oficina de la ONU con la ONU, creó un convenio, abrió una oficina en España con el objetivo de que Kaori Matsumoto viniera a trabajar a España. Consiguió una plaza de la ONU. Hay algunas informaciones que dicen gracias a la intermediación del señor Álvarez, pero al desvelar de Objective toda esta situación decidió que no venía. Yo he seguido investigando a esta señora y me han salido cosas muy curiosas. El trabajo que tenía en Tailandia, uno de los objetivos era crear una red judicial en el sudeste asiático, una red de colaboración de jueces, fiscales, y esta señora consigue su plaza y al poco tiempo el gobierno de Japón le da una subvención de $1 millón. Con ese $1 millón montan una red judicial, o sea que tiene una interlocución con jueces, fiscales... privilegiadas. Y entre las jornadas que organiza, en una de estas jornadas aparece el juez José de la Mata, que fue el instructor de la Gürtel. Aparece allí porque estaba en Viena, porque lo había enviado el gobierno español a la oficina del delito y el crimen organizado. Yo pongo sobre la mesa hechos que son muy curiosos, y que yo creo que esto va a dar mucho de sí. Claro, aquí, Paloma, la cuestión es que en el caso de Begoña, claro, hay encuentros incluso en la Moncloa de la mujer del presidente del gobierno. Aquí es más difícil establecer la hilazón, ¿no? Es más difícil porque tenemos datos sueltos. Tenemos que David Sánchez llega a Tailandia en plena pandemia, no sabemos cómo entra. Yo me entero que tiene una hija con esta japonesa. ¿La conoció cuando él fue a Tailandia con la orquesta en la que trabajaba? ¿O ya fue a Tailandia porque la conocía? Ella viene aquí porque él quiere tener la inmunidad diplomática, porque todos los trabajadores de la ONU y sus cónyuges tenían inmunidad diplomática. ¿Se traen a Kaori a España para que él, siendo su marido, tenga la inmunidad diplomática y no pueda ser juzgado en España? ¿O se quería beneficiar de la red judicial que montó en el sudeste asiático para algo? Porque cuando él va a Tailandia su patrimonio se multiplica. Yo digo hechos sobre la mesa.
¿Quién es Kaori Matsumoto? ¿Quién es? Yo he investigado en Japón con un contacto que tengo allí y Kaori Matsumoto no tiene ninguna publicación en japonés vinculado con el crimen y el delito organizado. Ella consigue su plaza en la ONU, que uno de los requisitos era 5 años de experiencia en este mundillo. No hay publicaciones que se le conozca a ella. ¿Quién es Kaori Matsumoto? ¿Por qué va a Tailandia? ¿Por qué la mandan desde Viena? En Viena parece ser que se casa con David Sánchez y posteriormente el gobierno español le prepara un desembarco en España. Kaori Matsumoto participa en un foro judicial al que va el ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, y Cándido Conde Pumpido. ¿Qué interés tenía el gobierno español en que esta funcionaria llegara aquí y se le diera un amparo de tanta envergadura judicial? Yo lo dejo sobre la mesa, Javier, yo no quiero decir nada más que...